Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de VBA avanzado. Si recordamos, en el vídeo anterior lo habíamos dejado aquí en el evento Change del Combo Box 1, que era este de aquí, el que al abrir teníamos esta serie de opciones y habíamos visto esta opción, la de añadir nuevo registro, que es esta de aquí, esta opción. Cuando esta condición se cumple es cuando ejecuta todo este código que ya vimos ayer, ¿vale? Y cuando no se cumple va a ejecutar esta otra, básicamente solo esta línea. Es decir, que a pesar de que aquí hay varias opciones, cualquiera de ellas va al mismo sitio excepto la de añadir nuevo registro. Y a medida que avancemos veremos que es razonable que sea así, porque tanto para modificar como para editar como para consultar vamos a ir a la misma pantalla, que sería un poco la pantalla principal de la agenda de contactos. Por lo tanto, vamos a ver esta parte de aquí, de cómo añadir un nuevo registro, y luego ya veremos el else, que cuando no se cumple esta condición, pues va a entrar en el else, ¿vale? Porque luego el tema de poner la etiqueta, de ir a la etiqueta, perdón, si hay error al cargar la imagen, es decir, que no tenemos esa imagen, ese contacto, como expliqué en el vídeo anterior, pues vendrá y pondrá una que tendremos en la carpeta por defecto que se llama contact.ico. Por eso está el salto aquí a la etiqueta. Bien, pues vamos a ver qué ocurre cuando queremos añadir un nuevo registro, que al final lo que nos va a hacer es, después de ver todo lo que vimos ayer, pues lo que va a hacer es lanzar este formulario, el form detalle, ¿vale? Y ese es este de aquí. Aquí también lo habíamos visto en la demo. Este es el form detalle. Bien, pues vamos a ver qué es lo que hace el for detalle en el initialize, y luego vamos a ver qué es lo que hace los botones, los command button que tenemos aquí, ¿vale? Estos aquí. Bien, pues vamos allá. Teniendo en cuenta, ya que estamos aquí, lo vemos, fijaos que hay el botón de editar, de eliminar, guardar y salir. Bien, pues aquí debajo del de guardar, aquí tengo otro, que es el de añadir, está escondido. Y ahora veis que le he llamado cmd add, veis que está marcando, pero está marcando el que está debajo, no está marcando, veis que está marcando este de aquí. Veis que hay guardar y añadir, uno está encima del otro, y entonces dependiendo si voy a añadir un nuevo registro o no, pongo un command button, un botón u otro. Esto es lo que estoy haciendo con esto de aquí. Entonces, esto es más o menos jugar y ponerlo ahí que no se vea. Para eso, bueno, podemos hacer una cosa, para hacerlo exacto. Esto es, tenemos un left del 222 y un top del 392. Pues un top del 392, y ya lo tengo completamente encima porque el left ya lo tengo bien. Vale. Esta es una de las formas, ¿vale? Que hay para poner un botón debajo del otro, y luego veis con esto, que ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, cuando voy a lanzar el form detalle, lo que hago es lo pongo visible o no, dependiendo de si voy a añadir o no, ¿vale? Bien, pues ahora decía, vamos a ver el initialize, porque una vez que le decimos que vamos a añadir un nuevo registro, recordad que antes, cuando habíamos dicho esto, una de las cosas que hacía con las funciones, con estas funciones que también las vimos, era por un lado limpiar todos los textbox, quitar toda la información de los textbox y poner el fondo de los textbox en amarillo. Ahora están en blanco, como veis,
pues lo que hace es ponerlos en amarillo. Bien, vamos a ver el código del initialize del form detalle, que es este que tenemos aquí, que bueno, esta instrucción que ya la he comentado infinidad de ocasiones es para decirle dónde queremos que cuando se abra el formulario, en qué lugar de la pantalla queremos que aparezca, poniendo el Startup Position en 2 significa en el centro. Bien, esta otra instrucción que ya la conocemos para en caso de que encuentre algún tipo de error del tipo que no cuadran los tipos, bueno, pues porque que siguiera adelante, ¿vale? Bien, luego lo que va a hacer es seleccionar la hoja de la base de datos, donde tenemos la base de datos, y con esta instrucción que también conocéis, lo que le digo es que si hay algún filtro activado, bueno, pues que lo desactive. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora con esta parte de aquí, lo que va a hacer es buscar un registro en caso de que la X, que es una variable pública, que en el vídeo anterior habíamos dicho, aquí me falta poner declarar la variable. No, es que tenemos aquí una variable pública que es accesible desde cualquier módulo, como bien sabéis, ¿vale? Que lo que va a hacer es precisamente esto. Si hay un registro, esta X estará cargada y aquí es lo que va a buscar. Con esta parte de código que hemos visto en vídeos anteriores es la forma en que buscamos un registro en la base de datos, ¿vale? Y esto es para cuando llegamos al final de la base de datos, pues que no hay más registros, que nos lanza un mensaje de que no hay más registros, cuando entramos en este if de aquí. Y en este caso se saldría. Y luego lo que va a hacer es, en caso de que estemos consultando, un registro que no vayamos a añadir, ¿vale? Esto es lo que haría. De esta forma, con este bloque del with, lo que vamos es, en el momento en que se sitúe, encuentre el ID, la celda ID del contacto, pues ahí en esa fila se va a posicionar y, como ya sabéis, con estas instrucciones va a ir llenando en función del offset de cada celda, va a ir poniendo la información en cada textbox correspondiente. Y esto lo mismo que hemos visto en el vídeo anterior para el tema de la imagen. Si la encuentra la pondrá y si no pondrá la del contacto, con el on error go to etiqueta. Lo de etiqueta ya sabéis que se puede ser etiqueta o cualquier otro nombre, siempre y cuando aquí y aquí sea el mismo. Y esté siempre seguido de 2 puntos. Y bueno, y aquí acabaría el initialize. Bien. Este ahora de momento ya lo quitamos porque ahora estaríamos aquí y lo tendríamos todo limpio. Cumplimentaríamos la información del contacto, la que fuera precisa. Hay alguna que es obligatoria, como vamos a ver, y a partir de que si estamos añadiendo un nuevo registro, como tendremos el botón de guardar habilitado, vamos a ver qué es lo que hace. Yo le he cambiado el nombre al command button y le he llamado cmd guardar, y este es el evento click, y esto es lo que va a hacer. Bueno, esto es lo del parpadeo de la pantalla, que ya sabéis, esto lo mismo, la hoja de base de datos, y si hay algún filtro activo con esta instrucción lo va a desactivar. Y ahora aquí va a hacer una validación, y es la que os comentaba, ¿vale? Y es que si el txt, el textbox, que yo le he llamado txt nombre, es igual a nada, o el txt apellidos, que así le he llamado yo, es igual a nada, o el combo categoría, que yo le he llamado cbo cat, es igual a nada, o sea, que si en cualquiera de estos tres el usuario no ha introducido algo de información, pues le vamos a lanzar un mensaje al usuario diciéndole los campos nombre, apellidos y categorías son obligatorios, ¿vale? Y de aquí nos salimos y ya nos sigue hacia abajo y no le va a dejar guardar el contacto. Como mínimo estos tres son obligatorios, ¿no? Y
y obviamente pues se pueden incluir más o quitar, dependiendo de lo que pongas aquí, pues es lo que va a hacer. Yo he considerado que estos tres, por ejemplo, deben ser obligatorios. Bien, a partir de que si eso se cumple y están esos como mínimo esos tres campos, pues ya va a seguir ejecutando. ¿Vale? Fijaos que aquí ahora nos va a venir otro if, ¿vale? Que empieza aquí, va a empezar a evaluar con un else, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque cuando editamos, que lo veremos en el próximo vídeo, cuando editamos, hay una celda que está en la hoja setup, la celda A1, que escribo editar. ¿Vale? Bien, pues aquí lo que hago es que si en esa celda hay un editar, es porque voy a editar un contacto y voy a cambiar la información de ese contacto. Y entonces ejecutaría este código, que lo veremos. Vale. De lo contrario, el else es que voy a añadir un nuevo contacto y entonces entraría en el else, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues fijaros, con esta instrucción se va, como estamos en la base de datos, aquí hemos seleccionado la hoja base de datos, pues ahora le digo, vete a la celda 1 y con el en xldown.select lo que hago es seleccionar la última celda con datos, ¿vale? Y lo que hago con esta otra instrucción del offset, lo que hago es bajar una celda hacia abajo. Bien, y ahora, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es que, en este caso, para que sigamos un poco el guión, lo que haría es, se vendría aquí a la A1 y si hacemos control fin, pues esto es el xldown. Se pondría aquí y bajaría una celda. Y ahora, con la siguiente instrucción, aquí lo que le voy a decir es que el número de la celda inmediatamente anterior más 1, o sea, 389 más 1, pues que aquí me va a poner el 390. Es decir, ya me está asignando un ID de forma automática. Y esto lo hacemos así. Como he bajado una celda, ahora le digo que el offset, el 00, sin moverse de la celda, que ahí el valor que me tiene que poner en esa celda es igual a lo que tenga la celda, al valor que tenga la celda más 1. La celda inmediatamente anterior. Con este menos 1, como sabéis, es una fila menos. Pues el valor que haya en esa fila más 1 es el que me vas a poner aquí. Y a partir de aquí, pues lo que voy a hacer con el offset, y esto ya, si estáis programando ya lo sabéis, es que sin moverme de la fila siempre es la 0, es decir, estoy en la fila 0, pero me voy a ir desplazando a la derecha, una columna a la derecha, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, para rellenar en la base de datos, en esas celdas, poner lo que haya, la información que hayamos introducido en los textbox. Esto supongo que ya lo manejáis y lo habéis hecho muchas veces. Es una forma bastante simple que funciona de pasar los datos de textbox y de combobox, etcétera, de pasarlos a una celda del Excel para tener actualizada la base de datos. Y al final, cuando acaba de introducir todos los campos, pues lanzamos un message box que le decimos contacto añadido a la base de datos correctamente. Y esto, como ya sabéis, pues esto es para que nos saque el icono de información y este sería el título de la ventana del message box. Bien. A partir de ahí, bueno, pues vuelve a jugar con el tema de poner visible o no los botones en función de lo que vayamos a necesitar. Y de la misma manera que antes habíamos puesto todos los textbox en amarillo, pues ahora con esta función que yo le he llamado txt color white, esto es lo de menos, le podemos poner el nombre que queramos, pues esta función supongo que lo que hace es lo contrario. Vamos a buscar la función, esta de aquí, txt color white. Pues como veis, de la misma forma que hemos visto en vídeos anteriores, con este bucle de aquí lo que hago es recorrer todos los textbox y todos aquellos que tengan el tag igual que el que le paso, que en este caso le voy a pasar el tag, todos se llaman boxes, entre comillas, pues todos los textbox que tengan el tag en boxes, lo que le digo es el back color será igual a este código.
que es el blanco. También se puede poner VB white. Esto no acepta. Eso es una de las funciones que hace. Y por otro lado, lo que le digo es que los bloquee. Me imagino que el txtlock, vamos a ver qué es lo que hace, pero me imagino este de aquí, exacto. Pues es exactamente lo mismo que este, solo que en lugar de atacar a la propiedad backcolor, ataco a la propiedad lock y la pongo en true, es decir, que me los bloquee para que no, a menos que elija editar, no deje editar, no deje cambiar la información. Bien, esto en cuanto a la consulta. Y esto recuerdo una vez más, con con una sola línea de código que llamamos a una función que he fabricado yo, lo que hacemos es, de forma muy rápida, es pues, todos los textbox que hay en un formulario, en este caso hay bastantes, pero aunque hubiera 40 es igual, todos a la vez va a hacer lo que le digamos en la función que haga. Bien. ¿Qué más? Vale, luego se va a ir como habíamos dicho al principio, a la hoja setup, al rango A1, y ahí esto me lo va a dejar en nada. Tanto para que la próxima vez que venga, tanto si vengo de editar como que voy a añadir, bueno, pues que empiece desde cero. ¿Bien? Luego lo que voy a hacer es llenar el list view, para que cuando cierre la ventana y vuelva al principal, se tenga actualizada la información con el nuevo contacto. El formulario de consulta, que es justamente el que va a llenar el list view, esto aquí va a llamar, como os digo, va a llamar a un procedimiento con el call que yo le he llamado llena LD1, pero esto ya es como llenar un list view, que ahora lo vamos a hacer, y una vez que lo llena, como ese list view está en este formulario, bueno, lo que hago es actualizarlo. Con el repaint lo que hago es actualizarlo y pongo una variable que necesito, cuando llegue el momento veremos por qué, la igualo a 0 y ya pongo el screen updating en true y ya me salgo y ya acabo. Con esto lo que haría es guardar y llenar el list view. Bueno, pues llenar el list view, llenar LV1 es este de aquí. ¿Vale? Y esto, bueno, pues no tiene mayor historia que llenar un list view que de la forma tradicional. Aquí no hay nada excepto, bueno, un detalle. Vamos a explicarlo una vez más. Bueno, lo primero, cuando hacemos llenamos un list view, yo lo que suelo hacer es asegurarme que el top, o sea, el alto, la posición en alto, el alto del mismo list view, la posición a la izquierda y el ancho del list view, pues me aseguro con esto de que me respeta esos parámetros, ¿vale? Luego lo que hacemos es, esto lo hemos visto infinidad de veces, esto es un tema de las propiedades, con el bloque with, pues tocamos todas las propiedades. Luego lo que hacemos es preparar las cabeceras del list view. Aquí va a ir el ID o ID o identificador, pero fijaros que el ancho lo pongo en 0 para que no se vea, no quiero que se vea el identificador, y luego preparo el resto de columnas de nombre, apellidos, categoría, calle, bla bla bla, todo esto. Le doy un ancho y a una serie de cabeceras pues les doy un alineamiento al centro, con el alignment 2. Bien, luego lo que hago es limpiar los datos del list view. Vale, y ahora viene un poco lo interesante, ¿vale? Lo interesante es que me voy a ir a la base de datos, a la celda 2, declaro dos variables, una que le llamo fila del tipo long y una que le llamo li de lista, de list view, del tipo variant, e inicio la variable fila igual a 2. ¿Vale? Y ahora, fijaos, y esto es para si yo tuviera un filtro aplicado en el list view, bueno, pues esta es la forma de filtrar un list view. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer un ejemplo para que me sigáis. Vamos a hacer una demo.
Si yo voy aquí a consultas, este es el list view que estamos llenando, ¿de acuerdo? Como os decía en la presentación, bueno, pues esto se puede filtrar pues, por categorías, por ejemplo, ahora hay una categoría aplicada, podríamos aplicar otra. Entonces, lo que está haciendo, si os fijáis que aquí se ve la base de datos, lo que está haciendo es aplicar unos filtros. Al final lo que está haciendo es aplicar unos filtros, ¿vale? Bueno, pues con estos filtros aplicados, aquí se resetea. Y ahora vamos a seguir donde estábamos. Al aplicar esos filtros, yo lo que hago es, a la hora de llenar el list view, tengo en cuenta si hay filas filtradas o no. ¿Cómo? Con esto. Con esta instrucción de aquí. Aquí hay primero la condición del do, del bucle do loop, como sabéis, esto es un bucle, y que lo primero que le digo, do until es haz hasta que en la base de datos la celda, la fila de la columna A sea igual a nada. Cuando encuentres la primera celda de la columna A de la base de datos vacía, ahí te paras porque ya se ha acabado, ya no hay más datos que mostrar. Bien, esto es la condición del do, para que vaya bajando una fila cada vez. Con esto cada vez, cada vuelta del bucle aumentará la variable fila en 1, con lo cual empieza primero en la fila 2, luego la 3, la 4, cuando llegue a la 500, a las 600, que ya no hay más datos, pues ahí se va a parar. Bien, eso por un lado, pero luego hay que poner esta condición para que tenga en cuenta los filtros que hubiera o hubiese en la base de datos. Y esto se hace de esta forma, es decir, si la fila en la que estás, esto ya sabéis que fila, columna, .rows hidden es igual a false, es decir, si la fila no está oculta, pues me rellenas el list view, ¿vale? Pero la fila que esté oculta, esa se la saltará, porque no cumplirá el hidden igual a false. ¿Se entiende esto? Esto es importante. Esta es la forma de filtrar un list view, poniendo esta condición, fijaros que es un if que termina aquí. Es decir, si esa fila hidden es igual a false, es decir, que no está oculta, pues me rellenas. ¿Que está oculta? Te lo saltas y bajas otra fila y vuelves al bucle arriba y vuelves a evaluar y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Y luego aquí hay un TXT, un textbox, que yo le he llamado TXT registros, que lo que va a hacer ahí es ponerme el número de registros filtrados de la base de datos, es decir, cuántos contactos tengo. La forma de hacerlo es, como sabéis, con el nombre del formulario donde está, el nombre del list view y la propiedad listItems.count. Esto nos va a decir el número de ítems totales que hay, el número de registros totales que hay. Bien, vamos a seguir donde estábamos, que lo habíamos dejado aquí, por lo tanto, si hay algún filtro aquí con el repaint se actualizará y finalizará, ¿vale? Y esto lo estábamos haciendo con el botón guardar. Esto es todo el evento que hace con el botón guardar. Y como decía, luego es en caso de guardar, porque estamos insertando un nuevo registro. En caso de que en esta celda tuviéramos el texto editar, entonces no haría el else, que es lo que acabamos de ver, del registro nuevo, y lo que haría sería editar el registro que hayamos seleccionado. ¿Vale? Pero como aquí aún no hemos seleccionado el ítem, para seguir un flujo correcto, este lo vamos a explicar cuando toque. Cuando toque la pantalla de editar. Por hoy, en el vídeo de hoy, con la parte que hemos visto de añadir un nuevo contacto a la base de datos, con esto lo vamos a dejar por hoy, y ya en el próximo vídeo seguiremos viendo el resto de botones de este formulario. Por ejemplo, podremos ver el de editar y el de eliminar. ¿De acuerdo? Así que lo dejamos por hoy aquí y nada, os emplazo a que estéis atentos a una nueva entrega. Gracias por estar ahí. Saludos.